La niebla cubría la costa con un velo insidioso, un susurro gris que arrebataba la vitalidad de la playa al caer la tarde. En la distancia se escuchaban los lamentos del oleaje, golpeando las rocas filosas con furia y determinación, como si las aguas clamaran por una presa indefensa. Un viento helado azotaba las casas de madera que se alzaban precariamente cerca de la orilla. Sus tablas crujían y sangraban astillas bajo la presión del salitre y la humedad. Era un pueblo pequeño y olvidado, donde la gente parecía cargar con un peso indescriptible sobre sus hombros, un aire de abatimiento que se podía palpar al caminar por sus calles estrechas. Casi nadie se aventuraba a salir tras la puesta del sol, pues decían que había algo en las sombras, algo antiguo y feroz que no debía ser perturbado. Las leyendas hablaban de una criatura marina que emergía bajo la luz tenue de la luna y reclamaba a los incautos que se atrevieran a desafiar la noche. Otros, más discretos, susurraban que no era una sola criatura, sino varias entidades malditas vinculadas a la turbulenta historia del lugar. Entre susurros y advertencias, surgía siempre la misma sentencia: aquel que se acercaba demasiado a la orilla a altas horas acabaría atrapado en la boca del agua, una fuerza siniestra que abrazaba, arrastraba y devoraba. Nadie podía precisar si se trataba de algo mitológico o de un peligro bien real. Lo cierto era que bastaba con sentir la brisa húmeda y el olor metálico del mar para que el terror anidara en el pecho. Antiguamente, el poblado había vivido tiempos de prosperidad cuando los pescadores sacaban del mar peces plateados que brillaban como joyas. Sin embargo, con cada marea, se perdían barcos y almas. Con cada funeral, los pobladores se volvían más callados, más temerosos. Hubo una época en que el mar parecía saciado, pero la calma duró muy poco. Viejos marineros comenzaron a regresar al puerto con la mirada perdida, murmurando historias de gritos en la noche y figuras que se alzaban entre las olas. Poco a poco, las barcas apostadas en la costa disminuyeron y las tabernas cerraron sus puertas. El temor se había convertido en el rey incuestionable de aquellas costas ensombrecidas. En medio de este ambiente opresivo, dos jóvenes, hijos de pescadores caídos en desgracia, se atrevieron a desafiar las advertencias con el fin de encontrar un nuevo destino. Sus nombres resonaban con timidez en las conversaciones de la aldea, puesto que pocos se atrevían a pronunciar palabras sobre ellos o sobre su osadía. Ellos soñaban con un barco más grande, con poder surcar el mar y escapar de aquel pueblo. Deseaban encontrar la promesa de un futuro distinto y redimirse del legado ominoso que los ataba sin piedad. Cada noche se reunían en un viejo muelle abandonado, planeando rutas imposibles y susurrándose promesas que el viento arrancaba con crueldad. Observaban el oscuro horizonte, y a pesar de los escalofríos que les recorrían el cuerpo, se juraban valentía y fidelidad mutua. Su pasión por escapar era tan grande que comenzaron a ignorar las cada vez más insistentes señales de advertencia que el mar les devolvía. Un crepúsculo sin luna, las aves marinas volaron lejos, graznando con un terror instintivo. Ese presagio fue tan poderoso que hasta los ancianos, encerrados en sus casuchas, entendieron que algo se avecinaba. Sin embargo, para los dos jóvenes, aquella ausencia de luna era el momento perfecto para llevar a cabo su plan de fuga. Se encontraron a la orilla con una pequeña barca que habían reparado en secreto. El oleaje amenazaba con hacer pedazos la embarcación antes de zarpar, pero sus corazones agitados latían con una valentía ciega, decididos a adentrarse en las fauces de lo desconocido. Mientras remaban, notaron que el agua era demasiado oscura, como si un espeso manto negro hubiera cubierto el fondo. Un escalofrío recorrió sus espaldas al sentir corrientes frías que se arremolinaban alrededor del bote, tensando la madera con un rechinar funesto. Sin la luna, apenas distinguían la línea del horizonte, y el faro del acantilado se había apagado horas antes por razones que nadie lograba explicar. Avanzaron ansiosos, con la esperanza de evitar las rocas y las corrientes caprichosas. No se dieron cuenta de que, desde la orilla, algunas miradas cargadas de angustia seguían su travesía. Parecía como si el pueblo entero contuviera la respiración, esperando el desenlace de aquella osadía.
Con cada palada se distanciaban más del tramo seguro de costa, entrando lentamente en un reino de sombras. El mar susurraba con un lenguaje antiguo, semejante a voces atrapadas bajo la superficie, y las brumas comenzaron a rodearlos. De pronto, la barca empezó a sacudirse con violencia, y el terror se apoderó de ellos al escuchar un terrible rugido que parecía provenir de las profundidades. Una ráfaga helada los alcanzó, helándoles la sangre, y fue entonces cuando avistaron algo que cortó de raíz cualquier atisbo de cordura, unas manos blanquecinas que emergían junto a la barca, huesudas y crispadas, rasgaban las olas con desesperación. Al alzar la vista aterrados, distinguieron figuras semihundidas en la bruma, espectros cuyas ropas parecían hechas jirones de niebla y cuyos ojos vacíos los observaban con rencor. Un escalofrío irremediable sacudió las tablas de la barca. No se trataba de simples historias, algo maligno vivía ahí afuera, algo que reclamaba sus vidas con cada golpe de marea. Entre susurros, las figuras se movían alrededor de la embarcación, deslizándose con una fluidez antinatural. Se escuchaban lamentos desgarradores, como si miles de voces atrapadas en la más profunda desesperación imploraran ayuda. La barca era un juguete frágil sacudido por la furia marina y por esa multitud de presencias imposibles de nombrar. En un acto de pánico, los jóvenes remaron con desesperación, tratando de escapar de la niebla, pero ésta parecía tener voluntad propia y los envolvía con sombras líquidas. Cuando uno de los jóvenes alargó la mano para apartar una masa brumosa, sintió un escalpelo de frío punzante que se le incrustó en la piel. El mareo y el terror le nublaron la cabeza, y estuvo a punto de volcar la barca. Su compañero reaccionó y lo sostuvo con fuerza, sin atreverse a soltar el remo. El miedo les robaba el aliento. Un relámpago iluminó la noche por un brevísimo instante, revelando un espectáculo sobrecogedor. En el horizonte, admirable y grotesco a la vez, una especie de arco de agua surgía en medio de la oscuridad, como una boca gigantesca que se abría en la superficie. En su centro se percibía un remolino bordeado por espuma y un rugir tormentoso. La boca del agua brillaba con un resplandor siniestro, reclamando culto y sumisión, lanzando bramidos que destrozaban la quietud profunda de la noche. Era imposible desviar la mirada de aquel horror. El aire se volvió irrespirable y la sal entumecía la piel, cada latido del corazón parecía marcar el compás de la tragedia inminente. La barca, como un barco de papel, fue arrastrada hacia el interior de ese vórtice. Los jóvenes gritaban con todas sus fuerzas, intentando huir de una fuerza infinitamente superior. Las huestes de figuras espectrales se unían a la danza macabra, emergiendo y sumergiéndose alrededor, dejando rastros fosforescentes en la negra superficie. El viento era un gemido incesante, y la lluvia comenzó a caer en picada, azotándolos con crueldad. El agua calaba sus ropas y les llenaba la boca con un sabor salado y amargo, casi metálico, como si proviniera de los abismos de la tierra. Por un segundo, uno de los jóvenes creyó ver la silueta de su padre difunto al costado de la barca, llamándolo con un gesto ausente. Lo contempló con pánico mientras el agua seguía subiendo, intoxicándolo de miedo y desesperación. Fue entonces cuando entendió, con la claridad más terrible, que las historias que se contaban en aquella costa no eran simples supersticiones. Allí, en la penumbra, habitaban los espíritus de los que se habían perdido en el mar, alimentados por el odio y la desolación. Y ahora, ellos mismos serían reclamados, devueltos al abismo del que tantos otros jamás habían escapado. El remolino crecía con mayor ferocidad, y la barca apenas resistía. El otro joven, conteniendo el pánico, se aferró a su compañero y gritó su nombre con la esperanza de mantenerlo consciente. Las manos esqueléticas de los espectros se aferraron a los bordes, haciendo crujir la madera. Un coro de alaridos ensordecedores surgió de las profundidades, como la risa famélica de un monstruo marino. Un golpe de ola los elevó hasta una cresta momentánea, y en ese momento se miraron el uno al otro cargados de lágrimas y terror absoluto, sin pronunciar más palabras. No había escapatoria ni oraciones posibles para aplacar la furia ancestral que los envolvía. Golpe a golpe, el mar fue desbaratando la embarcación.
La madera se partió en trozos astillados y uno de los jóvenes se sumergió en la maraña de corrientes. El horror se atizó con sus gritos, que se apagaron abruptamente al ser tragados por la inmensidad. Sin soltar el único remo que quedaba, el otro joven aguantó la respiración, pero la fuerza del vórtice lo absorbió sin ningún atisbo de piedad. Sintió que las gélidas manos desaparecían y surgía un silencio tan espeso que pareció empujarlo a la locura. Su cuerpo se hundió, y, en la confusión, vio pasar rostros difusos, ojos vidriosos y bocas distorsionadas por la agonía. Cada segundo bajo el agua se convertía en una eternidad atroz. La corriente lo arrojó violentamente hacia la superficie, revolcándolo entre trozos de madera y espuma. Unos relámpagos tardíos volvieron a iluminar la escena, retazos de cuerda flotaban junto a ropas desgarradas, y la orilla ya no se distinguía en la distancia. Aún así, entre la penumbra, creyó ver un faro lejano y reunió el coraje para nadar. El rumor de la boca del agua no se había extinguido, rugía como un monstruo herido pero insaciable, y él, con un instinto de supervivencia desesperado, braceó sin reparar en la sangre que salía de sus manos, ya en carne viva por la fricción con pedazos de madera. Sentía punzadas de dolor en los músculos, pero siguió avanzando impulsado por la última chispa de vida que residía en su interior. Tras un tiempo que pareció infinito, aplastado por la tensión y el terror, su cuerpo golpeó contra las rocas, arañándolo y quemándole el pecho. Logró trepar y arrastrarse por la superficie húmeda y cortante, dejando una estela de sangre tras de sí. Un trueno retumbó en la lejanía cuando pudo al fin incorporarse, tiritando. Se limpió el rostro con torpeza y apenas pudo enfocar la vista en el sendero que se abría entre la niebla. No había señales de su compañero ni de la barca, solo los vestigios de la tormenta que golpeaban la costa implacable. Se abrió paso con pasos temblorosos hacia el interior de la isla, impulsado por la misma fuerza que lo había hecho lanzarse al mar, la esperanza de sobrevivir. Pero en su interior ya no quedaba espacio para la alegría, solo un temor tan profundo que lo carcomía por dentro, recordándole cada segundo que era imposible huir de lo que había presenciado. Caminó hasta divisar las casas de madera que se alzaban como espíritus solitarios. Ninguna ventana se iluminaba para ofrecerle refugio o un atisbo de consuelo. Sintió el silencio del pueblo como una sentencia, y el silencio, a su vez, le respondió con una quietud insoportable. Solo escuchaba el palpitar ansioso de su propio corazón. Tropezó con un escalón y cayó de bruces. Al levantar la mirada, descubrió la misma bruma misteriosa que lo había acosado en alta mar, agazapada en cada callejuela. Un olor extraño, húmedo y agrio, se apoderaba de cada rincón. El eco de un lamento cruzó la calle principal y sus piernas se volvieron de plomo. Comprendía que la sombra de esa presencia no lo abandonaría jamás. A pesar del agotamiento, probó una última chispa de valentía y llamó a una puerta, pero nadie respondió. Tanteó la perilla y entró en una casa desvencijada, buscando calor y contención. En prácticamente penumbra, logró distinguir paredes empapeladas con rostros deformados por la humedad, las tablas del suelo crujían con un lamento perpetuo. Sintió pasos a su espalda y se giró sobresaltado, enfrentando la nada. El aire se había vuelto denso, y hubo un segundo en que creyó ver un par de ojos flotando en la oscuridad. Sin atreverse a permanecer allí, dio un salto y salió, tropezando con la puerta. De pronto, una fuerte sacudida de la tormenta hizo estallar un ventanal cercano. El estruendo inundó el callejón, y la lluvia empapó sus ropas con mayor saña. Sumido en un terror sin salida, se deslizó hasta un poste corroído por la sal y el abandono. Los espasmos de frío y espanto lo sacudían cada instante. El viento sopló con fuerza, trayendo un aullido inclasificable que dibujó imágenes macabras en su mente. Revivió el momento exacto en que la barca tronchaba contra las olas, en que la mirada de su compañero desaparecía bajo la espuma. Sintió otra presencia a su lado, como un roce de dedos gélidos en su hombro desnudo. Se giró con su último aliento, deseando enfrentar a lo que fuera que lo acechaba. Pero lo único que encontró fue la oscuridad, devorándolo con su abrazo helado,
sellando su destino en la costa más ominosa que jamás pudiese concebir. Y en esa penumbra, mientras la lluvia formaba turbios charcos alrededor, solo quedó el murmullo del oleaje. Un murmullo que, desde la orilla, clamaba con voces antiguas, como si llamara a más incautos a adentrarse en ese territorio de sombras. La boca del agua había saciado una parte de su hambre, pero el rencor que yacía en sus profundidades no distaba de encontrar nuevas víctimas. El pueblo, cerrado y en silencio, permanecería como un espectador perpetuo, observando el lento desfile de quienes se atrevieran a desafiar los dominios de las aguas tenebrosas. En cada grieta de las puertas se adivinaban ojos angustiados y bocas selladas incapaces de advertir a quien llegara de nuevos horrores. Afuera, la tempestad retenía la escasa luz del mundo, y el olor a sal y bruma emergía como un aliento funerario. Solo quedaba aquella costa salvaje, un testigo implacable de la tragedia que jamás acabaría. Sin redención, sin tregua y sin una sola esperanza que rescatar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.